lo que habíamos comentado acerca del dipolo. Alguien, por favor, que me diga qué fue lo que comentamos sobre esta definición o conceptualización de el dipolo. Yo, doctor. Adelante, por favor. Bueno, había dicho que es la cercanía de dos cargas eléctricas, una negativa y una positiva, y que se encuentran muy próximas entre sí. Ujú. Y bueno, Sí, procesos de actividades en el que la carga positiva procede a la negativa. precede. Ajá, así, está bien. Ok, entonces les había puesto este ejemplo aquí. Y habíamos comentado que en el corazón, cuando hay una despolarización, cuando se van a generar estos movimientos mecánicos de contracción y relajación, hablando específicamente de la contracción, se va a generar una despolarización que nos va a estar formando dipolos y que estos dipolos estaban considerados como dipolos de activación. ¿Ok? Entonces, aquí les ponía yo este ejemplo con estos signos o estas cargas y podíamos ver cómo se iban formando los dipolos, que son estas cercanía de dos cargas, ¿sí? Ahí podemos ver, voy a poner mi punterito, aquí podemos ver este dipolo, ¿verdad? Siempre en relación a los positivos inmediatos. El dipolo aquí está, ¿ok? Aquí está el dipolo, va avanzando, va avanzando conforme se va despolarizando pues la membrana, ¿ok? Bueno, bueno, ya lo habíamos comentado. Aquí les dije cómo es que se van intercambiando estas cargas de tal manera que quedan contrarias a lo que conocemos como el estado de reposo, ¿sí? Contrarias, ¿ok? Entonces, cuando existe esta activación o estos vectores de activación, estamos hablando que se está generando este potencial de acción, se está generando este potencial de acción. Y este potencial de acción no puede permanecer en acción todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que el corazón no va a estar contraído todo el tiempo. Ya sabemos que después de una contracción viene una relajación, ¿sí? Y en el momento en el que viene la relajación, empieza una repolarización, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esta repolarización? Que las cargas, tanto fuera como dentro de la célula, van a regresar a ese estado de reposo, del que ya les habló la doctora Ana, ¿ok? Entonces, este potencial de acción, dice aquí, es la transmisión de un impulso a través de una célula excitable, cambiando las concentraciones iónicas, ya lo vieron ahorita, intra y extracelulares. Esta es una lámina donde nos hace referencia a que cuando se está generando este dipolo de activación, sí, en este caso, este dipolo de activación, de acuerdo a la lectura que haga el electrocardiógrafo, nos va a estar dando unas gráficas. Ya vimos cuando se acerca al polo negativo, cuando se acerca al polo positivo, cuando está en el medio, que nos estaba dando dos tipos de gráficos, ¿no? Dos tipos de ondas. A esto lo vamos a conocer como ondas, ¿ok? Como ondas. Entonces, va a depender del lugar en donde se coloquen los electrodos. Lo vamos a ver también más adelante, donde es que se colocan. Aquí quiero que pongan atención en este dipolo de activación que estoy señalando. Este dipolo de activación, ven ustedes, aquí este esquema nos lo representan con una flecha. Y esta flecha es lo que conocemos como vector. Un vector. Ya vieron ustedes en la preparatoria vectores.
Alguien que por favor nos diga qué es un vector. Joshua Almanza Piñón. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos recuerda, doctor, qué es un vector? Mm, es donde se va a llevar a cabo la energía, donde más el punto va a estar más hacia un lado que otro. No, defínanos un vector. Mire aquí, este está representado con una flechita. ¿Qué será un vector? Si lo pudo ver o recuérdelo en la preparatoria, lo han de haber visto en matemáticas y en física. Este vector está representado con esta flecha. ¿Pero qué será? ¿Cómo lo podríamos conceptualizar? Como un segmento de la recta de un punto a otro punto. Así es un segmento en una recta de un punto a otro. Aquí, en este caso, este vector está considerado como una magnitud, tiene una magnitud, es una representación gráfica. Eso es un vector, una representación gráfica. Aquí vi algunas manitas levantadas, pero ya no las veo. Yo solo iba a decir que tenía una dirección y un sentido. Sí, sí, así es. Esas son propiedades características que tiene el vector, pero aquí lo vamos a definir, a conceptualizar, doctor Joshua, como una representación gráfica. ¿Pero qué nos representa? Si aquí lo estamos relacionando con el dipolo, ¿qué nos estará representando? Si ya dimos ya sabemos lo que es un dipolo. ¿Qué estará representando este vector con respecto al dipolo? La Doctor, dirección. doctor Joshua. La magnitud Mm, o la sí, dirección. sí, todo eso, pero todo ello, todo lo que usted nos está mencionando, ¿qué es lo que nos representaría aquí ya traspolándolo al dipolo? Cruz Baeza, adelante. La despolarización, ¿no? Así es, la despolarización, nos está representando esta despolarización, ¿sí? Y nos está manejando aquí las dos cargas. Recuerden ustedes que cuando se activa, cuando tenemos estos dipolos de activación, se está generando una despolarización y ya sea de las aurículas o de los ventrículos. Aquí estamos manejando todas estas celulitas cardíacas. ¿Ok? Entonces, si el estímulo sobrepasa el umbral de despolarización, se genera un potencial de acción. ¿Sí? Y este potencial de acción. ¿Ok? Cuando se relajan las células, tiene que venir una repolarización. Ya lo dijimos, en el momento de la relajación tiene que generarse una repolarización para que regrese a su estado de reposo, entre comillas, ¿verdad? Entonces, repolarización es un proceso mediante el cual las cargas eléctricas de la célula regresan a un estado inicial. Me agrada más esta palabrita, a un estado inicial, así como se encontraba la célula y que en los libros nos aparece como si fuese de reposo. Ahora, es bien importante saber que el corazón no se activa todo. Imagínense que se contraigan tanto aurículas como ventrículos. Cuando revisamos la circulación mayor y la circulación menor, vimos el recorrido de la sangre.
Principalmente nos vamos a enfocar ahí en los ventrículos. ¿Qué se llena primero? ¿A Las dónde? aurículas. Las aurículas, Aurículas. llega la sangre a las aurículas proveniente ya sea de la sistémica, ¿sí? O pulmonar, pero primero se llenan las aurículas. Si las aurículas necesito llenarlas, ¿cómo tendrán que estar? ¿En contracción o en relajación? Relajación. Relajación. Así es, tienen que estar en relajación. Pero recuerden ustedes que esa sangre se va a ir moviendo de aurículas a ventrículos. Entonces, cuando quiero que se llene el ventrículo o los ventrículos, qué se necesita tener ahí? ¿Contracción o relajación? Contracción. Contracción. Que se llene el ventrículo. Bueno, a relajación en el ventrículo y contracción en la aurícula, ¿no? Correctísimo, doctora, correctísimo. No pueden estar contraídos al mismo tiempo aurículas y ventrículos porque no habría movimiento de sangre, estaría estancada. Entonces, ese movimiento, esa sangre se mueve porque hay gradientes de presión. Un gradiente de presión es que en un extremo y otro haya diferencias en los números de presión. Si yo tengo un tubo y en un extremo tengo una presión de 1, y voy a poner un tubo, un vaso, y aquí tengo una presión 1 y aquí tengo una presión 2, ¿para dónde se moverá la sangre? ¿De 1 a 2 o de 2 a 1? Doctores, No entendí muy bien. si yo tengo un tubo y tengo aquí en un extremo del tubo una presión de 1 milímetro de mercurio y en el otro extremo tengo una presión de 2 milímetros de mercurio, ¿hacia dónde se moverá la sangre? Hacia el lado A. Hacia la, O sea, usted dice que así. de donde hay más presión a donde hay menos. Se tiene que mover de donde hay menos presión hacia donde hay más presión o de donde hay más presión hacia donde hay menos presión. ¿Cómo creen ustedes? ¿Qué presión gana? La más grande. La mayor, así es. Entonces la sangre se movería así. Si yo tengo, voy a borrarlo. Si yo tengo, voy a cambiar la presión. Aquí voy a poner 3. Si yo tengo 3 en aurículas y 2 en ventrículos, ¿hacia dónde se moverá la sangre? Hacia los Hacia el ventrículo. Así es, de 3 a 2. Así es. Es lo que sucede ahí a nivel del corazón, ¿sí? A nivel del corazón, cuando tenemos un dipolo, cuando tenemos activación auricular, estas aurículas se están contrayendo y entonces tengo relajación aquí en los ventrículos y los ventrículos se están llenando. Pero esa circulación que nosotros estudiamos tiene que ver directamente con esto que estamos diciendo ahorita, ¿sí? Cuando el corazón se va a activar, no se va a activar simultáneamente. Imagínense que todo se apachurre, pues es un caos. Y estamos solamente recordando que primero se van a contraer las aurículas y después los ventrículos, ¿sí? Ay, perdón, voy a conectar. Sí, Listo. Bueno,
Ok, entonces, el corazón no se activa en toda su extensión simultáneamente. Ya vimos lo que ocurre, ¿sí? Por otras situaciones hemodinámicas, cómo se va a estar moviendo la sangre. Existe una secuencia que debe conocerse para entender el electrocardiograma. Tanto las aurículas como los ventrículos tienen una secuencia. Entonces, aquí vamos a ver, primero se van a contraer las aurículas, después los ventrículos. ¿Ok? Entonces, primero, para contraerse las aurículas se tienen que activar. Se están formando estos dipolos de activación, o este dipolo. ¿Sí? Cuando hay una activación auricular, decimos que hay una despolarización auricular. Es lo mismo. Después hay un retardo en la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Recuerdan ustedes que cuando vimos sistema de conducción del corazón, todos los elementos de los nodos, los haces, la red del Purkinje, ¿sí? Las ramas, izquierda, derecha, la anterior, la posterior, espero que lo recuerden. Tiene que ver con el caminito que sigue esa despolarización, ¿ok? Entonces, primero está activado ahí el nodo sinusal. ¿Y dónde está el nodo sinusal? Ahorita utilicen esos elementos de anatomía que ya saben para entender que por qué es que se contraen o se despolarizan primero las aurículas y después los ventrículos. ¿Dónde está el nodo sinusal? En la aurícula derecha. Es en la aurícula derecha. Así es. Entonces, por eso es que primero se van a activar las aurículas. Ahí se está generando este impulso, ¿ok? Después hay un retardo en la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. ¿Dónde está el nodo auriculoventricular? Píntenlo ahí en el dibujito, exacto, más o menos ahí, exacto. Entonces, viene aquí la despolarización. Ahí déjelo, ahí déjelo, ahí deje su puntito. Aquí viene la despolarización, la activación, y el nodo auriculoventricular dice alto. ¿Por qué? Porque en ese momento están los ventrículos en relajación, ¿sí? Y se están llenando de sangre. Y en el momento en el que el nodo auricular es como el policía, ¿no? Que está en el crucero, alto. ¿Sí? El aurículo ventricular es el policía. Y después dice pase, ¿no? Suena su silbato y dice pase el impulso, el impulso eléctrico. Y ya se va a generar la contracción de los ventrículos, ¿sí? Y entonces, después de que el policía dijo alto, siga, se van a activar los ventrículos, ¿sí? Se activan los ventrículos, a lo que conocemos como que se genera una despolarización ventricular. La despolarización ventricular va a hacer que se contraigan y en el momento en el que se apachurra aquí, pues salen por los grandes vasos. Posterior a cada activación existe una recuperación. Ya vimos qué es la recuperación, que regrese a su estado inicial, ¿sí? Con una repolarización, tanto de aurículas como de ventrículos. Pero ojo, doctores, siempre en los libros ustedes van a encontrar la repolarización ventricular y hay muy poquitos libros que nos hablan de la repolarización auricular. Sin embargo, se lleva a cabo la repolarización auricular, sí, solo que se lleva a cabo en el momento en el que se está generando la despolarización ventricular. En el momento en el que se están apachurrando esta se está recuperando, está descansando. Por tal motivo, las gráficas que vamos a ver nosotros, las ondas que vamos a ver nosotros en el electro, no va a aparecer la onda de recuperación auricular.
solamente va a aparecer la onda de despolarización ventricular. Entonces vean ustedes aquí en esta animación. Primero quiero que sus ojitos los pongan aquí arriba de aquí a nivel de las aurículas. Por supuesto, este corazón ni siquiera está en posición anatómica. Vean ustedes, despolarización auricular, retardo alto y luego despolarización ventricular. ¿Sí? Nuevamente, pongan sus ojitos aquí a nivel auricular. Chequen ustedes, despolarización auricular, retraso, y despolarización ventricular. Bueno, ya una vez que visualizaron eso, ahora estos son los dos grandes pasos. Primero, despolarización auricular. Ahí está. Y vean la imagen que aparece aquí cuando se grafican esas despolarizaciones. Retraso, bueno, aquí ya se me pasó. Y vean la despolarización ventricular. ¿Ok? Dos grandes pasos de activación. Primero, despolarización auricular. Después, despolarización ventricular. Pero en medio está el retraso. Entonces, esta es la despolarización auricular, este es el retraso y esta es la despolarización ventricular. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo se va formando esta onda, el retraso ahí está y empieza la despolarización ventricular. Y después viene una repolarización ventricular. Aquí en este esquema no está la repolarización auricular, porque ya les comenté que ocurre justo cuando se están despolarizando los ventrículos aquí. Pero al momento de repolarizarse los ventrículos aparece esta onda. Y esto es lo que ustedes en algún momento de sus vidas han visualizado, ya sea en un libro, en una película, las cosas estos gráficos que aparecen. Pero en este momento ustedes ya saben que esta primera onda es por una despolarización auricular, ¿sí? Una activación auricular. Aquí se midieron estos vectores de activación. Para que se puedan generar estos trazos hay que hacer mediciones, ¿sí? Y esas mediciones se hacen de acuerdo más bien se hacen con un electrocardiógrafo, ¿ok? Hoy en día, en estos momentos, ustedes ya saben que este gráfico que está apareciendo ahorita se debe a la despolarización ventricular, activación ventricular. Esta es la repolarización de los ventrículos. ¿Ok? Bueno, para que el electrocardiógrafo pueda hacer todas estas mediciones, pues se necesitan medir esos potenciales de acción. Y se utilizan estas mediciones de vectores. Cada célula que está realizando o donde se están generando los dipolos de activación, cada celulita pues genera uno, pero imagínense ir contando todos. ¿Cuántas células más o menos habrá en las aurículas? ¿Cuántas células habrá en los ventrículos? ¿Y será el mismo número de células o de cardiomiocitos en el ventrículo derecho que en el izquierdo? No. Y el izquierdo es más gordito, ¿verdad? Entonces, para eso se utilizan los vectores, ¿sí? Entonces, para describir las ondas de propagación de la actividad cardíaca, se va a hacer por medio de vectores. Doctor Joshua, ¿nos puede leer esto, por favor? Sí, un vector es una representación gráfica de cualquier fenómeno físico que presenta una magnitud, dirección, sentido e intensidad.
Gracias. Entonces ya téngalo por ahí muy presente. Aquí vamos a agregar intensidad. Ustedes tal vez en mate o en física que vieron esto, dijeron, bueno, un vector es una representación gráfica de un fenómeno físico que tiene magnitud, dirección y sentido. Aquí vamos a agregar intensidad y vamos a ver a qué se refiere cada una de estas. Bueno, el vector se representa en forma de flechas. Flechas. Y las flechas, vean ustedes, bueno, aquí no sé qué pasó, bueno. Las flechas, la longitud representa la magnitud, o sea, el tamaño de la flecha representa la magnitud o el tamaño que tiene el vector y depende del número de cardiomiocitos activados. Va a ser diferente una magnitud para las aurículas y va a ser diferente también en los ventrículos porque depende del número de cardiomiocitos activados que haya tanto en aurículas como en ventrículos. Entonces aquí tenemos el vector, ¡tarán! Se los presento, se representa en forma de flechas, tienen un origen también, un inicio, que es el inicio de la cola de la flecha, un inicio y un fin, ¿ok? Este es un vector. Y si yo le quiero poner dipolo, pues aquí le pongo una colita negativa y aquí le pongo una puntita positiva. La dirección va a estar representada por la inclinación de la flecha. Va a tener una dependencia directa de la ruta que tiene que seguir, el caminito que tiene que seguir la onda de despolarización, que ya vimos un poquito, ¿no? Ya vimos que empieza allí en las aurículas y sigue un caminito hacia el nodo aurículo ventricular, hacia el septum y demás. Ahorita lo vamos a checar. ¿Ok? Entonces, esta dirección está representada por ese caminito que va a seguir esta ruta de la onda de despolarización en este tejido miocárdico. Está determinada por la distribución anatómica del miocardio disponible para despolarizarse. ¿Ok? Entonces, aquí les quiero comentar que en los ventrículos también hay un orden y apúntenlo por favor. El orden de despolarización en los ventrículos es después del retardo que hace el nodo aurículo ventricular. Primero se despolarizan el septum. Después se despolarizan las paredes ventriculares. Y por último, se despolarizan las bases, el poquito tejido que tenemos ahí a nivel de las bases. ¿Ok? Entonces, ahí en los ventrículos tenemos ese orden. 1, septum. 2, paredes ventriculares. 3, bases ventriculares. Y aquí ya con respecto al sentido, pues va a estar determinado por la puntita de la flecha. Se refiere hacia dónde se dirige. Sí, o sea, este es cuando llega, ¿no? La dirección es que es el caminito, dijimos, y el sentido es el lugar en donde está. Entonces, por ejemplo, si ustedes están ahorita sentaditos, a ver usted mismo, doctor Joshua, ¿nos puede compartir en dónde está usted tomando su clase? ¿En qué parte de su casa está? Sí, estoy ¿En- en mi escritorio, ¿Está en su atrás de mi escritorio ventana. que está en su habitación? Sí, Ok. ¿Su casa es de 2 pisos o de sí, 1? de De dos. 2 pisos. Entonces, ¿su habitación está arriba? ¿Usted está en un segundo piso? Sí, así es. Ok, muy bien. Usted quiere ir a la cocina, ¿sí? Ujú. Usted quiere ir a la cocina. Relátenos o nárrenos, por favor, el camino que usted elige para ir a la cocina.
Bueno, primero saldría de mi cuarto Ajá, y de ahí pues están las escaleras directamente y ajá. ya bajaría las escaleras y ya de un lado derecho está la cocina. Ok, muy bien. Entonces vamos a suponer que usted es el vector. Usted es el vector. Ok, entonces la cocina, ¿sí? Es hacia donde apuntó usted. Usted apuntó hacia la cocina, pero se me ocurre para hacer esta diferencia entre sentido y dirección, ¿ok? Usted podría salirse por la ventana de su habitación para ir a la cocina, No, no podría. pero tal vez si tuviera alas y volara, Ah, sí sí. podría. Entonces usted elegiría otra ruta. Usted elegiría otra ruta. Tal vez dice, pues me salto por mi ventana, bajo, no sé, hacia el patio y entro por la ventana de la cocina, ¿no? Usted puede elegir la ruta que usted quiera. Usted puede elegir la dirección que quiera, ¿ok? Que luego les preguntan esto y se confunden en lo que es la dirección y el sentido. El sentido, dice, está determinado aquí por la punta de la flecha y se refiere hacia dónde va. ¿Hacia dónde fue el doctor Joshua? Hacia la, Cocina. hacia la Cocina. cocina, ¿sí? Su ruta, su dirección la dirigió en sentido hacia la cocina, ¿ok? Ok, bueno. Con respecto a la intensidad, aquí, ¿por qué vamos a hablar de intensidad, doctores? Porque ya sabemos anatómicamente que las estructuras ventriculares, incluso auriculares, ¿sí? No tienen el mismo tamaño ni el mismo número de células. Tal vez de las aurículas podríamos decir que sí son iguales, son gemelas, pero los ventrículos no. Entonces, aquí vamos a hablar de intensidad tomando en cuenta que un vector eh, de despolarización o repolarización eh, cardíaco tiene una intensidad determinada. ¿Cuál creen ustedes que sea más intenso, el derecho o el izquierdo, hablando de ventrículos? El izquierdo. El izquierdo, así es, el izquierdo de veces, sería más intenso. Entonces, la intensidad es el número de veces que un vector unitario cabe en un segmento vectorial, ¿sí? Entonces, aquí vean ustedes, estas flechitas anaranjadas que les puse aquí es un vector unitario y un vector unitario nos hablará a lo mejor de una célula. Entonces, dependiendo del número de células, va a ser la cantidad de dipolos que se formen y más bien de despolarizaciones de estas células. Entre más, pues más grande va a ser el vector, ¿sí? Más intenso. Ahora, ojo aquí, la intensidad tiene que ver con la magnitud. ¿Qué diferencia habría entre la intensidad y la magnitud? Que la magnitud tiene dirección. Sí, sí, sí podría ser, pero sí tiene una relación directa. De acuerdo a la intensidad nos va a dar la magnitud, ¿no? Sí hay, pero son cuestiones diferentes, ¿sí? Son cosas diferentes que tienen relación, por supuesto. Un vector poco intenso, digamos aquí a la mitad, pues tendrá una magnitud menor. Ok. Entonces, vean ustedes aquí en este esquema, pues podemos ver la ruta que está siguiendo, ¿sí? El sentido hacia dónde va, porque podría bien estar hacia acá, ¿no? Podría tener otro sentido. Ay, Dios, déjenme pintar otra cosa. Sí, podría tener otro sentido, ¿no?
¿Ok? Tiene un origen también. Bueno, ok. Bueno, los vectores cardíacos pues tienen un registro, van a tener un registro. Alguien que nos lea aquí, por favor. Estímulo. Despolariza la membrana generando dipolo de activación. Se presenta con un vector. Potencial de acción. Propagación de impulso eléctrico. Ok. Bueno, entonces un estímulo va a despolarizar la membrana, esto ya lo vieron ahorita con la doctora Ana, generando un dipolo de activación. Estos dipolos se representan con un vector, ¿sí? Y un vector, aquí está un dipolo porque tiene aquí negativo y aquí positivo. Estoy hablando de los vectores de activación, ¿sí? Estos vectores, o en el momento en el que se está despolarizando, va a generar este potencial de acción, ¿sí? Y se va a propagar el impulso eléctrico a todas las células miocárdicas, a todas. Funcionales, por supuesto, porque si ya hubiera una por ahí que no funciona bien o que está muerta, pues ni siquiera existiría, ¿no? Entonces, en estados fisiológicos normales. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, miren, un vector de activación. Ahora, este es un vector de activación. La despolarización o activación, ya sea de aurículas o ventrículos, se representa con un vector de activación. Aquí les presento un vector de activación que tiene una colita negativa y una punta positiva. La repolarización o recuperación tanto de aurículas o ventrículos se va a representar con un vector de recuperación, pero ojo, el vector de recuperación tiene las cargas o estas representaciones al contrario. Un vector de recuperación tiene la punta negativa y la cola positiva. Estas son las diferencias que hay entre un vector de activación y un vector de recuperación. Dipolos ambos, sí. Nada más que con las cargas al contrario. Sí, doctor José Antonio. Entonces, un vector de recuperación va a partir de un punto positivo a un punto negativo. No necesariamente. Esto tiene más que nada que ver con con el lugar en donde están ubicados estos, este sistema de conducción. Recuerda que vimos que eran subepicárdicos. Tiene más que nada que ver con eso. Aquí yo les estoy dando estas clavecitas porque tiene mucho que ver esta situación, porque nos vamos a encontrar con los electrodos. El lugar donde vamos a ubicar los electrodos va a depender, yo les digo que los electrodos son como ojos, un ojo, aquí voy a poner un ojo. Y este ojo, pues va a estar viendo algo. ¿Qué ve del vector este ojo? ¿Positividad o negatividad? Negatividad. Negatividad. ¿Y hacia dónde se irá la aguja del galvanómetro? Hacia abajo. Hacia abajo, hacia las negatividades. Este ojo, si yo pongo este ojo aquí, este electrodo, este es un ojo, virolo, pero ¿qué estará viendo de este vector? No, positivo. Así es. Entonces me va a dar una onda positiva. Pero si yo pongo un ojo aquí,
estará viendo este ojo? ¿Alcanzará a ver la negatividad? ¿Alcanzará a ver la positividad? ¿Sería en un estado neutro? Sí, es cuando me da la famosa onda isodifásica. Esta me da la positiva, esta me da la negativa y este me da la isodifásica. Entonces va a depender mucho del lugar donde se coloquen los electrodos, lo que vamos a ver. Por eso estamos estudiando los vectores, porque va a depender de lo que esté viendo el electrodo. Ujú. Entonces, un vector cardíaco. Ahora sí, ya vamos a ver qué es un vector cardíaco. Por favor, doctora, si nos quiere leer aquí. Sí, es la resultante de la suma de todas las fuerzas electromotrices del ciclo cardíaco. Tenemos la despolarización auricular, la despolarización ventricular y la repolarización auricular y ventricular. Ok, que es lo que ya dijimos. Primero ocurre esto, inmediatamente ocurre esto, pero simultáneamente está ocurriendo esto, por eso le voy a poner 2'. Ujú. Y en tercer lugar ocurre esta, ¿ok? Cuando está ocurriendo la repolarización auricular, está ocurriendo la despolarización ventricular. ¿Qué vector será más intenso, el de repolarización auricular o el de despolarización ventricular? ¿Cuál es más intenso? Despolarización. Despolarización ventricular, así es, doctora. Entonces, por eso es que en el gráfico no va a aparecer la onda de repolarización auricular, porque le va a ganar esto. ¿Ok? Entonces, ustedes aprendieron a sumar vectores, ¿verdad? Ay, doctores, ya los demás los estoy asustando. Entonces, un vector resultante es de una suma de vectores. Ya sabemos que se pueden hacer muchas operaciones con los vectores. Aquí nos va a interesar la suma. Eso es un vector resultante. Suma de vectores. ¿De qué vectores? Pues de todos los vectores de despolarización. ¿Que de dónde vinieron? Pues de los dipolos de activación. ¿Ok? Bueno, los vectores, tenemos varios vectores de despolarización cardíaca, ¿sí? Varios vectores cardíacos, ¿sí? Entonces, aquí es el flujo de las despolarizaciones en el corazón. Se acostumbra a indicarlo por medio de vectores, eso ya lo manejamos. Existen miles de vectores durante la despolarización cardíaca y se pueden agrupar en secciones. Estas secciones dependen del orden de despolarización. ¿Ok? Se van a agrupar. Entonces, ¿cuál dijimos que era el primero? La despolarización auricular. Despolarización auricular. Así es, la despolarización auricular. Pero vean, aquí hay un orden también. Primero es la despolarización de la aurícula derecha y después de la aurícula izquierda. ¿Ok? Después del alto, ¿sí? Viene el SIGA y viene la despolarización ventricular. Primero se despolariza el septum, después las paredes ventriculares y después las bases de los ventrículos. Y también podemos ponerle A y B para que no nos confundamos. Ay, no, pues sí. Bueno. ¿Ok? En este orden, en este orden. Y aquí podemos ver, vean ustedes que aquí está ubicado el nodo sinusal y se despolariza primero la aurícula derecha. Y posteriormente la aurícula izquierda. Ok, aquí con sus ondas de para activar también la aurícula
izquierda. ¿Ok? Entonces, vamos a sumar tanto este vector como este vector, vector de despolarización de aurícula derecha, más vector de despolarización de aurícula izquierda, me va a dar un vector resultante de las aurículas de despolarización auricular. Sumo el vector de aurícula derecha más el vector de aurícula izquierda y me da un vector resultante. Se los presento. Este es el vector resultante de la aurícula, de aurículas. Y tiene una magnitud determinada, una intensidad determinada, una dirección determinada, un sentido determinado. Y este sentido está muy relacionado con el eje mayor del corazón, ¿sí? A ver, vamos a ver si está por acá. Ok. Bueno. Aquí vemos que hubo el retardo aquí en el nodo aurículo-ventricular. Vean ustedes, aquí viene el haz de His. Vean ustedes, aquí viene la rama derecha del haz de His. Aquí viene la rama izquierda del haz de His, ¿sí? Con sus fascículos anterior y el posterior. Este es el caminito. Y dijimos, primero se despolarizan el septum. Después se despolarizan las paredes ventriculares. Y finalmente, las bases. ¿Sí? ¿Ok? Que tiene que ver con este caminito. Viene por las ramas y aquí, pues, con la red de Purkinje, ¿no? Aquí viene hasta acá, red de Purkinje. ¿Ok? De tal manera que vamos a tener estos vectores. ¿Sí? Estos vectores. Y aquí estamos en el ventrículo. Vean ustedes que vamos a tener un vector septal. Hay autores que manejan septal alto, septal medio, septal bajo. ¿Podemos obtener una resultante? Sí, sí podemos obtener una resultante. Entonces, este vector sería el vector septal, aquí en este caso de este autor, vector septal medio, ¿sí? Vector septal bajo, o también lo pueden encontrar ustedes como vector apical, el vector apical. Hay autores que dicen que este sector, que nada más tienes vector septal alto, vector septal medio, y que el medio es el apical. También lo pueden encontrar de esa manera. Aquí, ¿qué es lo importante? Ay, bueno, no creo que pueda borrar. Déjenme ver si puedo borrar esto. Aquí, ¿qué es lo importante? Que estemos manejando el orden. El orden. Entonces, primero vector septal, después vector ventricular, vectores ventriculares, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Pero recuerden ustedes que aquí tenemos también de la punta. Entonces, después del septum, vendría la punta y finalmente las paredes libres de los ventrículos. ¿Ok? Y al último, ya en última instancia, las bases ventriculares. ¿Ok? Entonces, vean ustedes cómo es que están aquí representados estos vectores. Vean ustedes el vector septal medio. Tiene dirección, sí, tiene el sentido y tiene que ver con el eje mayor del corazón, que ustedes ya se lo saben. Alguien que nos lo diga, por favor. ¿Cuál es el eje mayor del corazón? ¿Es el que va de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante? Sí, así es.
La dirección, el sentido de estos vectores tiene que ver con ese eje del corazón. En una persona muy delgadita, el eje mayor del corazón, o sea, la puntita del corazón la podemos encontrar verticalizada, o sea, que vea hacia abajo. En una persona muy gordita o en una persona incluso embarazada, esa punta del corazón puede estar girada hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el producto que está aquí abajo empuja la punta del corazón hacia la izquierda. Entonces puede estar horizontalizado y estos vectores pueden cambiar de estas características. Por eso es que en los libros ustedes van a encontrar direcciones y sentidos muy diferentes, muy diversos. Entonces, el vector de activación ventricular viene de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. De atrás hacia adelante. ¿Ok? Vean a comparación del vector de activación basal, doctores. Vean el basal. Díganme de dónde va. Este es el origen. De abajo. De abajo hacia arriba, Ajá. de adelante De hacia atrás y adelante, de derecha a izquierda. exacto. Así es, doctora. Así es. Pero en una mujer embarazada, donde esta punta se giró hacia la izquierda, este vector incluso lo podríamos nosotros encontrar así. ¿Ok? Depende mucho de estados fisiológicos, como en este caso, el embarazo, y en este caso, si estamos muy gorditos o estamos muy delgaditos. Estados fisiológicos, pero también de estados patológicos. En una obesidad mórbida, esto puede suceder. En el embarazo se resuelve, claro, porque el producto tarde o temprano sale, ¿no? Y el corazón va regresando a su eje normal. Un estado patológico de obesidad se puede revertir también, pero mientras eso sucede, podemos encontrar variantes en las direcciones de estos